Un cordial saludo. En esta sesión vamos a hablar acerca de la planeación de la investigación de mercados dentro de lo que es la investigación de mercados para servicios de salud. Hemos hablado ya acerca de la definición del problema de investigación y del cómo escoger la técnica de investigación. Sin embargo, dentro de la planeación de la investigación de mercados también seguimos hablando de esa selección de las técnicas de investigación como tal. En la fase de planeación debemos afrontar 4 actividades que se vuelven fundamentales. Debemos determinar cuál es la información necesaria para poder resolver ese problema que tenemos como prestadores de servicios de salud. Debemos determinar cuál es el método a través del cual vamos a obtener la información. Recordemos que en la prestación de servicios de salud pueden haber diferentes situaciones dependiendo de la prestación como tal. Y dependiendo de esas situaciones, dependiendo del tipo de servicios de salud, también va a ser en algunos casos bastante complejo, bastante difícil poder acceder a la información en sí, poder acceder a obtener datos como tal. En una sesión anterior mencionábamos la dificultad que se podía tener para poder recopilar información en los servicios de urgencias, puesto que la situación en las que se encuentran los familiares o las personas que están en la prestación del servicio como tal, pues no son condiciones que van a facilitar esa toma de datos y esas respuestas que podemos estar buscando. De la misma manera puede suceder en otros tipos de servicios de salud. También debemos afrontar el diseño del cuestionario o el instrumento como tal, o los instrumentos con los que vamos a recopilar la información, y lógicamente tenemos que definir la muestra en sí, es decir, de dónde vamos a sacar la muestra, el grupo de personas que nos van a resolver esta investigación de mercados y cuántos deberían de ser esas personas que nos respondan esta información. Es decir, estamos hablando acerca de lo que sería el diseño del plan de muestreo como tal. ¿Cómo determinamos la información necesaria dentro de la investigación de mercados para servicios de salud? El determinar esa información implica determinar si los objetivos e interrogantes que tenemos planteados en la primera fase de la investigación van a exigir para la resolución de la obtención de la información primaria, o si será suficiente con información secundaria. Es decir, necesitamos definir cuál es ese tipo de información que requerimos como tal. Si la información se encuentra dentro de la organización, si es información que ya existe porque otros la han investigado, o si realmente necesitamos una información que está en el mercado y que requerimos extraerla de los demás prestadores y de nuestros usuarios clientes como tal. Recordemos que cuando nos referimos a la información secundaria, ¿sí?, es esa información que ya existe, esa información que ya está elaborada, esa información que está publicada y que podemos acceder a ella a través de diferentes medios, como puede ser el internet, o a través de pagar a algunas organizaciones que nos la pueden facilitar. En el caso de la información secundaria externa, pues esta información, como lo mencionábamos, puede ser obtenida de manera gratuita en publicaciones y bases de datos que están disponibles en bibliotecas, en centros públicos o privados que son sin ánimo de lucro, o como también lo mencionábamos, pues puede ser adquirida por un precio a determinadas empresas que se han especializado en este tipo de investigaciones o organizaciones que ya la tienen. Pero en el caso de la información primaria, nos referimos entonces a esa información que es obtenida de forma específica para el problema de investigación que tenemos. Es decir, si nuestro problema está planteado sobre el servicio de urgencias, pues obviamente nos referimos entonces a que la información primaria es esa información que nosotros tratamos de obtener directamente de esa fuente, pero como no existe, nosotros mismos tenemos que entrar a recopilarla. ¿Cómo determinamos el método de obtención de la información? Pues cuando sea necesario obtener información de tipo primaria, habrá que decidir cómo obtenerla.
Y es decir, tenemos que entrar a definir cuál va a ser esa técnica o cuál va a ser ese método con el cual nosotros vamos a obtener esa información. Y esto va a depender en cualquier caso del tipo de problema planteado y del diseño de investigación que tenemos propuesto. Recordemos que existen unas técnicas que son de tipo cualitativo, es decir, técnicas como las dinámicas de grupos, las entrevistas en profundidad, entrevistas a un experto, técnicas de tipo proyectivo o que están relacionadas con la observación directa, y estas técnicas como tal cualitativas son muy flexibles, no tienen estructuras que sean rígidas y por lo general son técnicas que no requieren muchos elementos muestrales, es decir, muchos entrevistados, y permiten la exploración de problemas y el planteamiento de hipótesis. Para ponerles un ejemplo de ello, en el caso de la observación, nosotros podríamos colocar a un investigador a observar los servicios que queremos investigar, en este caso que son parte de ese problema de investigación planteado, y en el momento en el que nuestro observador toma nota, pues él documenta cada uno de los aspectos que él observa en el servicio como tal, y esta información puede ser relevante dentro de la investigación, pero como entenderán no requiere que se encuesten o se entrevisten muchas personas para poder llegar a obtenerla. En el caso de las técnicas cuantitativas, pues ya tenemos como ejemplo la investigación por encuesta, la observación de tipo directo y el diseño de experimentos relacionados con nuestra investigación. Y a diferencia de las anteriores, las técnicas cuantitativas suelen implicar el uso de cuestionarios que son ya estructurados, bien diseñados e incluyen un número elevado de entrevistados porque exigen pues resultados que deben proyectarse dentro de la misma población. Entonces es aquí donde nosotros armamos encuestas con preguntas abiertas, preguntas cerradas, encuestas que están elaboradas de manera correcta y concreta, y buscamos una muestra en el mercado que nos pueda responder la encuesta, y con la respectiva tabulación de la encuesta pues nosotros ya nos vamos a encontrar con información completamente relevante y muy cercana a la realidad que nosotros podemos proyectar para poder entender lo que está pasando dentro de nuestra población objetivo. Si hablamos del diseño de los cuestionarios, pues la necesidad de obtener información de tipo primario va a implicar que nosotros llevemos a cabo una serie de actividades como es el mismo diseño del cuestionario y de la muestra en sí, y el cuestionario se vuelve ese instrumento formal o es el mismo soporte que nosotros utilizamos para poder recoger esa información primaria. Es decir, cuando nosotros decidimos que dentro de la organización no tenemos la información adecuada para nosotros poder resolver nuestro problema de investigación, y cuando encontramos que la información que existe en el mercado investigada por terceros no es actualizada o no es la adecuada, pues nosotros tenemos que recurrir a fuentes primarias de información, es decir, recopilarla nosotros mismos, y generalmente son las encuestas esa primera o una de esas primeras herramientas a las que recurrimos que realmente nos van a permitir encontrar la información más acertada. Pero les repito, todos los servicios de salud tienden a ser diferentes y no en todos los servicios de salud nosotros podemos utilizar las encuestas como el medio adecuado para la investigación, puesto que no todos nuestros usuarios, clientes y sus familiares o amigos cercanos van a estar en disposición de entregarnos la información que nosotros esperamos. Pongámoslo en términos bastante claros. Si usted tiene pacientes que están pasando por tratamientos que son complejos, como tratamientos para el cáncer, pues seguramente va a ser muy difícil que usted logre obtener información de algunos de sus usuarios y clientes en el momento en que están presentando
o que están realizando la quimioterapia o posterior a esa quimioterapia. Y los estados emocionales son muy diferentes en el antes y en el después, pero seguramente utilizando metodologías como la observación usted podrá recoger información que podría volverse relevante como tal. Lo mismo pasa en algunos casos como los servicios de urgencias. Entonces es muy importante tener claridad sobre qué servicios vamos a hacer nosotros la investigación y buscar la mejor herramienta posible que nos permita obtener esa información que estamos buscando. Sin embargo, en el caso del cuestionario, el diseño es uno de los aspectos más importantes para nosotros poder obtener esa información que sea realmente veraz, que sea válida. Y en general un buen cuestionario no solamente se trata de armar una serie de preguntas, sino que también debe ser un cuestionario que sea ameno para el usuario, que no sea muy extenso, es decir, que sea fácil de completar. Ese tipo de encuestas para tocar un poco de manera general, en las cuales llegan hasta la puerta de su casa y le dicen: disculpe, usted tiene 5 minutos para resolverme unas preguntas, y esos 5 minutos se terminan volviendo a una media hora. Se vuelven encuestas tediosas y se vuelven encuestas donde en cierto grado se pierde la objetividad por parte de la persona a la cual estamos encuestando. ¿Por qué? Porque esta persona, por salir rápido de la encuesta, termina dando respuestas al azar, y esas respuestas van a viciar nuestra investigación de mercados y no vamos a obtener una información que realmente sea veraz, sino que vamos a encontrar en muchos casos que vamos a tabular informaciones que son falsas y que fueron simplemente producto de la necesidad de salir rápidamente de la encuesta. Es decir, que nosotros necesitamos diseñar encuestas que sean amenas, como lo decía, para ese usuario cliente, pero que tampoco sean tan extensas y que lógicamente nos permitan obtener la información que nosotros estamos buscando. Dentro de la investigación, pues sería bastante pertinente incluso que, si bien tenemos muchas inquietudes por resolver, pues entonces busquemos otras herramientas dentro de la investigación de mercados que me permitan a mí obtener algunas respuestas y enfocar las encuestas para obtener otro grupo de respuestas que estoy buscando y de las cuales necesito mayor precisión. El diseño del cuestionario nos implica decidir las escalas de valoración que se van a usar para medir las variables de interés. Es decir, así habrá que elegir entre escalas o comparativas o no comparativas, y entre escalas de un solo ítem o un multi-ítem, algo que vamos a hablar cuando estemos hablando de el análisis univariable, bivariable y multivariable. Tenemos que determinar la estructura del cuestionario, el orden, la secuencia de las preguntas y la forma en la que las vamos a realizar. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. No olvidemos que las preguntas abiertas son preguntas más complejas de tabular, las preguntas cerradas son mucho más fáciles de tabular. Debemos realizar una prueba previa del mismo cuestionario con una pequeña muestra, con el fin de nosotros poder llegar a mejorarlo, es decir, hacer un piloto de manera tal que nosotros podamos, en ese piloto sencillo, unas 10 encuestas, las hacemos de manera tal que podamos obtener una retroalimentación y hacer un pequeño tabulado de las mismas para poder ver si realmente las respuestas que estamos obteniendo interpretan o nos dan a interpretar lo que realmente estamos buscando como respuestas en sí. En el caso del diseño del plan de muestreo, recordemos que la muestra es un subconjunto de la población seleccionada en representación de esta para el estudio. Es decir, cuando nosotros tenemos claro una población objetivo, un segmento objetivo, nos estamos enfocando hacia él, o tenemos un mercado en el cual nos estamos ubicando, una ciudad como tal, digamos aquí una región, una zona, pues nosotros tenemos que coger un grupo de personas de este conjunto de personas de manera general que hacen parte de nuestro mercado en sí, y este pequeño grupo es al cual nosotros le vamos a hacer el estudio, pero esta muestra como tal debe ser representativa, es decir, debe ser variada y representativa de manera tal que las respuestas que obtengamos realmente nos muestren o sean un reflejo de lo que pasa en esa comunidad o lo que pasa en ese mercado. Es decir, ese grupo de personas puede estar formada por personas, por hogares, por empresas, y con el diseño de la muestra el
objetivo que buscamos realmente es garantizar la representatividad de esa muestra, de modo a que los resultados del estudio puedan generalizarse, como lo decíamos anteriormente, en la población como tal. Ese diseño de esa muestra o esa escogencia, esa selección de la muestra implica el definir la población objetivo del estudio, es decir, tener claro a quiénes nosotros vamos realmente a estudiar. Recordemos que en la prestación de servicios de salud pues pueden intervenir diferentes factores también dependiendo del tipo de servicio de salud en el cual nosotros nos encontramos laborando o el cual en este caso cuyo mercado estamos tratando de investigar. Y todos los mercados no se ajustan de la misma manera. De esta forma nosotros tenemos que tener claridad si nosotros en realidad lo que vamos a hacer es a estudiar a los usuarios clientes como tal, a los usuarios clientes potenciales, vamos a indagar en sus familiares como tal. Lo vamos a hacer en las personas que usan los servicios de la competencia, lo vamos a hacer en las personas que ya usan nuestros servicios o lo vamos a hacer en personas que no usan nuestros servicios, pero sí debemos tener claridad de quiénes van a ser esas personas o cuál va a ser esa población objetivo en la que nos vamos a centrar. Determinar el tipo de muestreo. Es decir, el diseño de la muestra implica determinar si vamos a utilizar un muestreo que sea probabilístico o no probabilístico, es decir, que vamos a definir el método para seleccionar los elementos de la muestra a través de lo que sería el marco muestral. Debemos decidir el tamaño de la muestra y el aspecto que afectará la precisión de las estimaciones y el costo del estudio como tal. Muchísimas gracias.